Gloria a Dios. En el capítulo, hermano, 1 de Jeremías encontramos el llamamiento de Jeremías y la misión que Dios le da, aun cuando Jeremías era joven, muy joven, amén, de edad. Pero el Señor le pareció tomar a Jeremías como profeta en tiempos difíciles, en tiempos aún cuando Jeremías era un niño. Amén. Por eso el verso 7 de ese capítulo que leíamos dice: Dios le dice, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás y dirás todo lo que te mande. El llamamiento de Jeremías, hermanos, ocurre antes de que la tribu de Judá fuera llevada en cautiverio a Babilonia. Todo lo que nosotros podemos leer en el Salmo 137, toda la persecución que ellos sufrieron, el daño, el dolor por haber sido apartados del lugar donde ellos adoraban y glorificaban a Dios. Dios envió a Jeremías antes para advertirles, para que ellos se arrepintieran y no llegaran a ese momento de sufrimiento. Porque Dios siempre, a través de su misericordia, habla a través de aquellos hombres y mujeres que Él quiere usar para llevar su mensaje. Jeremías, hermano, predicó y habló y profetizó al pueblo de Israel para que ellos se arrepintieran, para que ellos se apartaran de los malos caminos. Y en el verso 11, la palabra nos enseña que Dios apresuró su palabra para que llegara a tiempos al pueblo de Israel. Verso 11 dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Verso 12, y me dijo, Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. ¿Por qué una vara de almendro? ¿Por qué un árbol de almendro? Porque el árbol de almendro es el primero que florece cuando llega la primavera. Y Dios le estaba diciendo a Jeremías, yo voy a apresurar mi palabra, yo voy a mandar mi palabra a tiempo a mi pueblo, para que ellos se arrepientan, para que ellos escuchen y se aparten de su mal camino. Y esto nos enseña a nosotros que la palabra de Dios siempre llega a tiempo a la vida y al corazón del ser humano. Acompáñeme a segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9. Dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Amén. Un día es como 1000 años para el Señor, y 1000 años como un día. Esto significa que Dios va adelantado de los tiempos y que Dios ya sabe lo que va a acontecer el día de mañana en nuestra vida, lo que va a acontecer en nuestra familia, lo que va a acontecer en este mundo. Dios ya lo sabe, porque Él conoce el día de mañana. El Señor sabe lo que va a ocurrir el próximo 17 de enero del año 2026, porque Él es omnisciente. Él va adelantado a los tiempos. Él conoce el pasado, el presente y el futuro, porque Dios es eterno, a lo contrario de nosotros los seres humanos. Nosotros no conocemos el día de mañana, nosotros no conocemos lo que va a pasar en nuestra vida, pero el Señor sí lo sabe. Por tal razón el Señor siempre envía su palabra a tiempo al corazón del ser humano. Por eso el salmista dice: lámpara a mis pies es tu palabra y lumbrera en mi caminar. Amén. Y Proverbios también dice que el joven limpia su camino guardando la palabra de Dios, porque el interés de Dios sobre la vida del ser humano no es traer adversidad, no es traer dolor, sino es apartarlo de ese dolor y de ese sufrimiento. Amén. Por eso el Señor dejó esta palabra tan maravillosa, para que nosotros podamos alumbrar nuestro camino, para que nosotros podamos dirigirnos en esta vida y poder apartarnos de todo obstáculo que nos quiere dañar, de todo obstáculo que quiere ver destruido al ser humano. Amén.
Porque el Señor Jesús no vino a traer dolor a este mundo, sino a limpiar el dolor que nos causa el pecado, a limpiar el dolor y el sufrimiento que causa el pecado que hay en este mundo. Y el dolor lo trajo Satanás sobre el mundo a través del pecado. Por eso Juan 10:10 dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir, mas yo, dice el Señor, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Por tal razón, dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. El Señor vive llamando al corazón del ser humano. El Señor vive tocando y diciendo: vengan a mí y pongámonos a cuenta. Amén. El Señor siempre llama a tiempo. El Señor dice: vengan ahora que tienen salud, vengan ahora que tienen familia, vengan ahora que tienen fuerzas, ahora que tienen un hogar. Ahora vengan y pongámonos a cuenta. No el día de mañana, ya cuando sea demasiado tarde, ya cuando haya dolor, ya cuando haya sufrimiento, ya no haya nada de lo que antes tenía. Por eso dice el Señor: vengan ahora, porque yo los quiero guardar del dolor del día de mañana. Amén. Porque ese es el propósito de Dios en la vida de todos los seres humanos. Por eso Él dice: pongámonos a cuenta. Y Él dice: aun si sus pecados fueran como la grana, como la nieve, serán blanquecidos, y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana. El Señor dice: no hay problema. ¿A dónde has caído? El problema que tienes, las faltas que has cometido contra mí, ven ahora y yo las perdono, y voy a limpiar todo pecado, y voy a limpiar todo obstáculo que hay en tu vida. Eso es lo que quiere el Señor en la vida del ser humano: perdonar nuestras faltas y limpiar nuestro camino y apartar el sufrimiento que causa el pecado en la vida del ser humano. Santiago capítulo 4 verso 13 al 16 dice: ahora escuchen con cuidado ustedes los que dicen: hoy o mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Y dice: si ni siquiera saben cómo será el día de mañana. Y dicen: mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer lo otro. Y dice Santiago: si aún no sabes si vas a despertar el día de mañana. Amén. Porque Dios siempre habla a tiempo, porque Él conoce el día de mañana y solamente Él sabe lo que va a acontecer. Y si Él quiere, vamos a despertar. Si Él quiere, vamos a seguir viviendo. Por eso Santiago dice: no se jacten del día de mañana, porque no saben lo que va a pasar. Pero yo quiero decirle algo en esta noche: que si estamos en la mano de nuestro Dios, si estamos tomados de los brazos de nuestro Señor Jesucristo, así se presente la adversidad el día de mañana, si Dios nos da vida, así se presente cualquier problema, cualquier dolor o cualquier sufrimiento, ahí va a estar el Señor para darnos fuerzas. Si caemos, ahí va a estar el Señor para levantarnos. Si nos hieren, ahí va a estar el Señor para sanar nuestras heridas. Porque si el Señor está, va a haber refugio. Si el Señor está, Él va a sanar todo dolor. Por tal razón, hermanos, Dios habla a tiempo al corazón del ser humano, para que no espere el día de mañana, el cual no sabemos qué va a acontecer en nuestra vida. Dios envía su palabra a la vida del ser humano, pero ¿sabe qué es lo que acontece en nuestra vida? Es que muchas veces cerramos nuestro oído a la palabra de nuestro Dios. Muchas veces cerramos nuestro pensamiento y nuestro corazón a lo que Dios está mandando, a lo que Dios está enviando a nuestra vida, porque Dios quiere salvarnos antes que llegue el dolor y el sufrimiento del
Sabe, hermano, en Apocalipsis, el Señor a través de Juan, a través de su espíritu, le dijo a Juan que escribiera 7 cartas a 7 iglesias. Y en el Apocalipsis nos muestra que siempre al final de cada carta termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Porque cada una de ellas Dios les advertía de que se debía cuidar o guardar para que no sufrieran, para que no se lamentaran, para que su presencia no se apartara de ellos. De tal manera dice el Señor en Mateo capítulo 6, verso 45, que el que oye su palabra y la pone en práctica es comparado a un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Porque toda palabra es inspirada por el Señor. Todo mensaje viene de la presencia de Dios para la vida del ser humano. Pero ¿cuántos mensajes ha escuchado usted a través de muchos predicadores? ¿Cuántas veces alguien llegó a tocar a su puerta y le dijo al Señor: quiere salvarle, el Señor quiere cuidarle, el Señor quiere restaurar su vida? Pero ¿cuántas veces el ser humano dice: no, hoy no, eso no es para mí todavía? ¿Por qué? Porque esperamos el día de mañana, el cual dice Santiago: no sabéis lo que va a pasar, no sabéis lo que va a acontecer el día de mañana. Amén. Cuando Dios lo único que busca es restaurar al ser humano, es llevarle paz al corazón del ser humano. Porque la mayoría de problemas, hermano, que existen en el mundo no son causados por Dios. Amén. La mayoría de los problemas que existen en el mundo son por nuestra mala manera de vivir. Amén. Son por nuestros propios actos, los cuales nos llevan a vivir sufrimiento, a vivir dolor. Hermano, el hombre dice: yo quiero tener una buena mujer, yo quiero tener una buena esposa, que me respete, que me ame. Pero anhela tener una mujer así, pero él sigue siendo mujeriego, él sigue siendo mentiroso, él sigue siendo infiel. Y la mujer dice lo mismo: yo quiero un hogar, yo quiero un hombre que me valore, cuando ella no se valora ni siquiera ella misma. Nuestros propios malos actos nos llevan a sufrir en esta vida. ¿No es Dios el culpable? Que hoy tengamos problemas que nosotros mismos llamamos a nuestra vida. Y hay personas que dicen: yo no voy a la iglesia, yo no obedezco a Dios, porque mire los problemas que tengo. Muchas veces le he pedido que me los quite y no me los quita, porque Dios conoce su corazón, porque Dios sabe que usted lo busca por problemas y no por el infinito amor que Él tuvo por su vida en la cruz del Calvario. Amén. Porque cuando buscamos a Dios por amor, no hay necesidad de pedir. Dios dice: este es mi hijo y con él nadie se mete. Este es mi hijo y nadie me lo toca. Amén. ¿Qué padre no daría la vida por su hijo? Lo mismo hace Dios por nosotros. El mismo cuidado tiene Dios de nuestras vidas. Pero los problemas que acontecen en este mundo no son por culpa de Dios, son por culpa del egoísmo, son por culpa de la avaricia que hay en el corazón del hombre. Y eso es lo que Dios quiere limpiar. Eso es lo que Dios quiere quitar. Hoy en la tarde escuchaba a un hombre que decía: yo no me intereso en el evangelio. ¿Por qué razón? Porque él dice, la palabra dice que es más fácil que pase una aguja que pase un camello por el oído de la aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Y él dice: entonces quiere decir que Dios está interesado que todos vivan en la pobreza. Amén. Y Dios no se refiere a eso. Dios se refiere al egoísmo que hay en el corazón del hombre. Dios se refiere al orgullo
cielos, porque se apartaron del orgullo, se apartaron del egoísmo, y todo lo que tienen Dios se lo ha dado. Y así se pueda caer la bolsa de valores, no lo van a perder, porque Dios se lo dio. Pero lo que Dios no le da al hombre, en un abrir y cerrar de ojos, se puede perder. Pero las bendiciones que vienen de Dios son eternas. Pero para que la bendición llegue a la vida del hombre, hay que quitarnos el orgullo, hay que quitarnos aquella máscara que nos aparta de obedecer y crecer espiritualmente. Porque eso es lo que quiere Dios en la vida y en el corazón del hombre. Que el hombre se acerque con humildad, que el hombre reconozca que si respira, respira por la misericordia de Dios. Que si el hombre vive, vive porque Dios le ha prestado la vida. Amén. Y la palabra dice que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Si usted es ofensivo, va a recibir ofensas. Si usted es amable, va a recibir amabilidad. Amén. Por eso el Señor dice: traten como quieren ser tratados. Amén. Porque Dios está interesado en que el ser humano viva en paz, en que el ser humano se acueste y pueda dormir tranquilamente, sin pensar qué va a pasar mañana, qué voy a comer, qué voy a poder pagar o qué no voy a poder pagar. El Señor dice: vengan todos los que están cargados, trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Y yo lo creo, porque el creyente que ama a Dios, cuando se acuesta, duerme tranquilamente, porque el Señor guarda su sueño. Amén. Esa es la garantía de vivir en el Señor. Esa es la garantía de que el ser humano se refugie en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, es noticia por todo el mundo lo que aconteció y con ese incendio allá en Hollywood. Amén. A donde no ha llegado esa noticia. Pero sabe, hermano, días antes de esa catástrofe, en ese lugar estaban celebrando unas fiestas. Y como ya es costumbre de ellos todo el tiempo, burlarse de Dios, hacer chiste del creador de la tierra, del cielo y del universo. Y ellos estaban burlándose, estaban mofándose de Dios. Amén. Y decía: todos recibieron muertos, menos el Dios del universo. Amén. Así estaban burlándose de Dios. Y días después, ¿qué aconteció? Todavía no han podido detener ese fuego. Todavía siguen quemando casas, hogares, que tal vez personas que no tenían nada que ver con esa burla. Amén. Pero Dios es amor y Dios también es fuego consumidor. Los americanos tienen un dicho que dice: "It's not broken, don't fix it". Para que vean. Dice: si no está roto, no lo repares. Si sabemos que Dios es el dueño de este mundo, si sabemos que Dios es el Dios todopoderoso, si sabemos que Dios es el que tiene el poder para que las olas del mar no arrasen con la tierra, ¿por qué se va a meter con Dios? Amén. ¿Por qué se va a burlar del Señor? Hermano, en Brasil muchas personas empezaron a hacer fiesta por las calles, empezaron a burlarse de Dios y lo pasaban por todos los lugares de televisión, TikTok, YouTube, todo, y se reían de Dios, vestidos, disfrazados de Dios y actuando como homosexuales y haciendo tantas cosas. Horas pasaron cuando se vino un diluvio sobre ellos y empezó a arrasar con todas las calles de aquel lugar, porque de Dios nadie se puede burlar. En Dubái jugaron a ser dioses y empezaron a reventar las nubes del cielo para que empezara a caer lluvia. Y sí empezó a caer lluvia, pero ¿sabe cuál fue el problema? Que no supieron cómo detener la lluvia y se inundó todo Dubái. Amén. Porque nadie puede burlarse de Dios. Amén. Pero ¿sabe una cosa? Muchas veces no es necesario
necesario hacer un chiste para burlarnos de Dios. Muchas veces nos estamos burlando de Dios con nuestra mala manera de vivir. Muchas veces nos burlamos del Señor cada vez que nosotros actuamos en contra de Él. Cada vez que nosotros hacemos todo aquello que le desagrada a nuestro Dios. Por tal razón, Dios siempre habla a tiempo a la vida del hombre. Por tal razón, el Señor siempre nos aconseja a través de su palabra para que reconozcamos sus caminos. Amén. Porque Dios está interesado en salvar al ser humano. Y es necesario obedecer a Dios. Iglesia, amigos, antes que el Señor nos llame a rendirles cuenta. Amén. Porque es un hecho al cual todo ser humano se va a presentar, y tarde o temprano vamos a rendir cuentas a nuestro Dios. Cristianos y no cristianos, cristianos verdaderos y cristianos falsos se van a presentar delante de Dios para rendir sus cuentas. Amén. No es necesario perderlo todo para reconocer el amor y el poder de nuestro Señor Jesucristo. No es necesario perderlo todo para empezar a reconocer que es Dios quien sostiene nuestras vidas en sus manos. Es necesario reconocer el amor de Dios antes de empezar a pagar las consecuencias. Hay personas que tuvieron que perder empresas, negocios, familia, hijos, para darse cuenta que Dios siempre les estuvo advirtiendo, para darse cuenta que Dios siempre estuvo hablando a su vida. Amén. ¿Y por qué razón Dios manda su palabra a tiempo? Para que el hombre no caiga en ese sufrimiento, para que el hombre no tenga que perderlo todo, para reconocer el poder y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabe? Nunca prestamos atención. Amén. Nunca prestamos atención. Y por tal razón, muchas veces nos venimos a dar cuenta del problema y nos recordamos que Dios nos advirtió, pero ya estamos en el problema. Amén. Yo quiero decirle algo esta noche. No se imagina cuántas veces Dios habló a la vida de mi hermano. Cuántas veces Dios mandó a alguien que le hablara de la palabra de Dios, para que se apartara de los malos caminos, para que escuchara la advertencia de Dios. Le hablaron tanto y tanto, pero él nunca escuchó y murió joven y lleno de vida. Amén. Dios lo pudo haber librado de eso, pero él no escuchó la advertencia de Dios. No tiene idea cuántas veces el mensaje de la palabra de Dios llegó a la vida de mi madre para advertirle que se acercara a Dios. Cuántas veces el Señor llegó a través de cualquier persona a hablarle de su palabra para que ella se acercara al poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero mi madre tuvo que perder un hijo para enojarse con Dios y luego enamorarse de Él. Porque los problemas que nos acontecen en esta vida no vienen de Dios, sino de nuestra mala manera de vivir. Amén. Mi madre tuvo que perder un hijo para reconocer que solo Dios puede sanar el dolor de una madre cuando pierde un hijo. Por eso es necesario no perder lo que Dios nos ha dado para reconocer el amor de nuestro Señor Jesucristo. No hay que esperar ver un hijo en una prisión para reconocer y orarle a Dios que Dios lo ayude. No es necesario que un familiar esté en la cama de un hospital para reconocer que solo Dios puede dar vida, que solo Dios puede restaurar y que solo Dios puede sanar la vida y el cuerpo de todo ser humano en esta tierra. No es necesario, hermanos, llegar a ese tipo de consecuencias para acercarnos a Dios, para obedecer el mensaje y la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por tal razón, Dios siempre habla a tiempo. Dios siempre envía su mensaje a tiempo antes
que la dificultad llegue a nuestra vida. Por eso Él dice, vengan ahora que hay tiempo. Amén. Porque el mañana no lo conocemos. El mañana no sabemos qué es lo que va a pasar. Por eso el Señor hoy vive llamando tanto a su iglesia para que se enderece más de sus caminos, como al amigo para que reconozca el amor que el Señor le ha tenido hasta este día de hoy. Porque mañana no sabemos qué va a pasar. No sabemos, hoy nos acostamos y no sabemos cómo vamos a despertar. No sabemos si en la madrugada va a sonar el teléfono con una mala noticia. Pero hoy es el día para que usted ore por sus hijos. Hoy es el día para que usted le hable a Dios y le diga, Señor, si una dificultad me espera mañana, si el día de mañana al despertar amanezco con un dolor, Señor, alivíalo, quita toda dificultad que va a aparecer en mi vida el día de mañana. Por eso Dios dice, vengan ahora, hoy es el día de hablarle a Dios, hoy es el día de acercarse a Dios. Amén. Hoy es el día de aprovechar a nuestro Dios para estar a cuentas con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque la oración del justo, dice la palabra de Dios, que tiene mucho poder. Amén. Cuando yo tenía 17 años, andaba de pícaro a mi edad, y por andar manejando a ciertas horas de la noche me metí en problemas y me llevaron a un lugar que se llama bootcamp. Ahí es un lugar como que fuera una cárcel, una prisión para adolescentes. Y estando en ese lugar, a mí solo me llevaban por 2 meses para que me enderezara. Pero estando en ese lugar, hermano, a las 4 de la mañana había que levantarnos, porque era como el ejército. Hacer ejercicio, hacer limpieza, hacer todo lo que se tenía que hacer, a dejar bien tendidita la cama, porque una ruedita y lo ponían a hacer muchas cosas de castigo. Pero estando en ese lugar todas las noches, a mí me tocó vivir en ese lugar, en un cuartito, como una reja, una cárcel, un cuarto de prisión, con un muchacho que era el más rudo de todo el lugar. Si él se le antojaba lo que estaba comiendo, aquel lo agarraba y se lo comía, y nadie le decía nada, porque era cosa seria, era un americano, grande, fuerte. Pero todas las noches yo lo escuchaba llorar, yo lo escuchaba lamentarse, yo lo escuchaba arrepentirse en ese lugar. Aquel joven fuerte, aquel joven musculoso que todos le tenían miedo, por la noche lloraba como un niño. Y cuando despertaba me decía, se me quedaba viendo y me decía, Morán, no le vayas a decir a nadie que me escuchaste llorar, porque si le decís a alguien, no vas a despertar el día de mañana. Quizás lo podía hacer. Y yo le decía, no te preocupes, no le voy a decir a nadie. Pasó un mes y yo escuché que dejó de llorar. Ya no se lamentaba, ya no sufría. Y una noche, al levantarme, porque yo dormía arriba de él, miré que estaba de rodillas orando. Y le dije, ¿te puedo decir algo? Con miedo. Y me dice, sí. Y le digo, ya tengo noches que no te escucho llorar. Y me dice, sí. Y le digo, ¿y por qué ya no te sentís triste? ¿Por qué ya no lloras? Y me dice, bien orgulloso, my mom is praying for me. Mi mamá está orando por mí. Y le digo, ¿y tu mamá es cristiana? Hace 2 meses se hizo cristiana, y ahora que ella ora por mí, se salió toda la rabia que yo tenía desde muy joven, todo el dolor del abuso que viví, toda la lamentación que había en mi mente, todas aquellas voces que me hablaban por la noche, se fueron de mi vida. La oración de una madre puede salvar la vida de un hijo. La oración de un padre puede hacer tantas cosas en la vida de sus hijos. Si usted no se ama a usted misma,
Acérquese a Dios por el amor de sus hijos. Obedezca a Dios para que sus hijos puedan ser llenos y sanos de todo el dolor que pueda existir en ellos. Porque muchas veces nosotros como padres podemos ver a nuestros hijos bien tranquilos, pero cuántos jóvenes, porque los dejó la novia o porque tuvieron este problema, se quitaron la vida. No, hermano, no fue eso. Es que en el corazón de ellos ya había dolor, en el corazón de ellos ya había sufrimiento, personas que actuaban mal, pero un día decidieron tomar una decisión fatal. ¿Y saben por qué? Porque no hay vacío que llene este mundo. Hay un vacío que solo lo llena la presencia de Dios, el poder de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él, nadie más. Amén. Solo Él puede cambiar la dirección del hombre. Y por eso nosotros estamos en este lugar, predicando y hablando del amor de nuestro Señor Jesucristo. Hablando que hay un Dios sanador, que hay un Dios restaurador, que hay un Dios que tiene un propósito para la vida de todo ser humano. Estamos viviendo, hermano, todo el tiempo que fue profetizado en la palabra del Señor. Después de este culto, vaya y lea el Evangelio de Mateo, capítulo 24, y empiece a leer cómo se habla de guerras, cómo se habla de pestes, cómo se habla de hambre, cómo se habla de todo lo que hoy en día está aconteciendo en este mundo. Amén. Y el propósito de Dios es salvar la vida del hombre, y el propósito de nosotros es predicar su palabra. Amén. Así que el que tiene oídos, oiga lo que la palabra del Señor ha dicho en esta noche. Póngase de pie, amado hermano. Dios bendiga a cada amigo, cada familia que ha estado con nosotros en este lugar. Dios bendiga a cada niño, Dios bendiga a cada joven, a cada adolescente de este polígono, y que Dios bendiga a todo padre y a toda madre en esta noche. Amado hermano, ¿por qué no levanta sus manos o su oración al Rey de Reyes y Señor de los Señores, y pida por este lugar, pida por cada amigo, por cada persona que esté atravesando momentos de dificultad? Oramos por la madrecita de nuestro hermano Ovidio, para que el Señor un día la pueda tocar y la pueda traer a servirle como su hijo hoy en día lo hace. Amén. Porque gran amor ha tenido nuestro Señor Jesucristo con nosotros, que nos ha ofrecido la vida eterna, que nos ha permitido llegar hasta este día, hasta estos años, para poder entender que solamente Dios puede restaurar y sanar el corazón del ser humano. Amado Dios, en esta noche hemos venido a este lugar, Señor, a predicar su palabra, Rey de la Gloria. Un viernes más, Padre, hablar de su salvación, Señor, hablar de su infinito amor, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque eres tú, Señor, quien envía su palabra, porque eres tú, Señor, quien habla al corazón del ser humano, Señor. Hay enfermedades, Padre, pedimos, Rey de la Gloria, que tú los sanes, que tú los libertes, que tú los bendigas, Señor. Cada negocio, Padre, que hay, Señor, en este lugar, pedimos que seas tú bendiciendo, Padre Celestial. Cada niño, Señor, cada adulto que habita en este lugar, bendice sus hogares, bendice sus vidas, Señor. Que tu misericordia siga tocando los corazones, Señor. Todo lo pedimos en su nombre, Señor Jesús. Gracias, Rey de la Gloria. Bendíganos, Señor, cada día. Y si mañana despertamos, Padre, que su amor esté con nosotros, que su presencia no nos falte en nuestra vida, Señor. Si ha de faltar todo, que falte, Padre de la Gloria, pero que no falte su presencia en nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor.